Dios me lo bendiga, mi amado hermano. La paz del Señor esté en vuestros corazones. Así es, mi amado hermano. Un día más, dándole gracias al Señor por este día maravilloso, por su palabra que vamos a tener en este día, de lo que es bueno saber, de los datos esenciales de Génesis. ¿Qué nos habla Génesis? ¿Cómo nos habla de la creación? ¿Cómo al ser humano lo creó también, como Adán y Eva? ¿Cómo nos está hablando de la vida? ¿Cómo también habla del pecado? Y así trata en Génesis de seguir hablando y hablando de las creaciones de todo lo que es generación en generaciones. Así es, mi amado hermano. Pongámonos en cuenta con nuestro Padre Celestial y vemos lo que sigue hablando en Génesis. Unos datos esenciales es mi prefacio. Como prefacio tengo datos esenciales de Génesis. ¿Ya? Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre amado, aún nosotros fallando, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo infiel a ti, Señor, pero tú eres fiel con nosotros. Gracias, Padre amado, Señor mío, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, como tu palabra dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Tú eres grande y maravilloso, Señor. Cómo vemos la creación que hiciste en Génesis. Estamos viendo, Señor. Ayúdanos a entender y a comprender tu palabra, Señor. Danos ese espíritu que tienes, Señor, para que nosotros podamos entender más de tu palabra, Señor. Abre estos oídos espirituales, Señor, para que esta palabra entre a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor mío. Bendito seas y grande, maravilloso, Señor. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí participando en este video. Bendice a cada uno de nosotros, a cada una de las familias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor, grande y maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Así es. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vemos los datos esenciales. Como prefacio tengo los datos esenciales. El principal iniciar, comenzar, abrir, hay algo refrescante y optimista en estas palabras. Ya sea que se refiera al amanecer o un nuevo día, o el nacimiento de un niño y un preludio de una sinfonía o los primeros kilómetros de las vacaciones familiares. Libre de problemas y lleno de promesas. Todo comienza despierta, todo comienza y despierta en la esperanza y las visiones llenas de fantasía del fruto. Génesis significa comienzo, un origen y revela el principio del mundo, de la historia de la humanidad, de la familia, de las civilizaciones, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de Dios para su creación, como el libro de los comienzos. Génesis establece el escenario para la Biblia entera, revela la promesa, la naturaleza de Dios, el creador y protector. Juez redentor es valor y dignidad de los seres humanos, hecho en la imagen de Dios, salvo por gracia, utilizando por Dios en un mundo. Tragedias y las consecuencias del pecado, la caída y la separación de Dios, el juicio y la promesa y la seguridad de la salvación, el pacto, el perdón y el Mesías prometido. Dios ahí es donde comienza en Génesis, de un súbito. Los vemos crear al mundo en un despliegue majestuoso de poder y propósito que culmina con un hombre, una mujer, hecho su imagen. Como vemos en Génesis capítulo 1, verso 26, ¿qué nos habla el Señor? En Génesis capítulo 1, verso 26 dice,
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y todo animal que se arrastre sobre la tierra. Vemos lo que nos habla en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27. ¿Qué nos dice el 27? Y creó Dios al hombre a su imagen, de Dios lo creó, varón, hembra lo creó. Pero muy pronto el pecado entra en el mundo y Satanás fue desenmascarado. La creación baña de inocencia fue destrozada por la caída, la desobediencia voluntaria de Adán y Eva, y la comunión con Dios se rompió, y el mal comenzó a tejer su telaraña destructiva. En una rápida y sucesión leemos cómo Adán y Eva fueron expulsados del hermoso huerto como su primer hijo y se convirtió en asesino, y cómo el mal engendró mal hasta que Dios finalmente destruye a todos los seres de la tierra, excepto a una pequeña familia encabezada por Noé, la única persona fiel que quedaba. Conforme nos acercamos a Abraham en las praderas de Canaán y descubrimos el comienzo del pueblo del pacto de Dios y los vastos alcances en un plan de salvación. La salvación viene por medio de la fe, y los descendientes de Abraham serán el pueblo de Dios y el Salvador del mundo. Saldrá de entre esta nación escogida. La historia de Isaac, Jacob y José, que viene en continuación, son algo más que biografía interesante, pone énfasis a la promesa de Dios y son las pruebas de que Él es fiel, y la gente que encontramos en Génesis es gente común y corriente, y aún así Dios hizo grandes cosas por medio de ellos. Hay ejemplos vividos de cómo Dios puede ir utilizando toda clase de personas para lograr sus buenos propósitos, incluso gentes como usted y yo. Bendito sea grande, maravilloso Señor. Lea en Génesis, anímese, si hay esperanza, no importa cuán oscura pueda parecer la situación del mundo. Dios tiene un plan y no importa cuál significado o inútil se sienta usted, Dios lo ama y quiere utilizar en su plan. No importa cuánto hayas pecado o cuánto separado te encuentres con Dios, la salvación está al alcance de la mano. Lea Génesis y manténgase la esperanza. El principio, Génesis explica cómo comenzó de muchas realidades importantes en el universo, la tierra, la gente, el pecado, Dios, el plan de salvación de Dios. Génesis nos enseña que la tierra fue creada sin defecto ni problema. Para Dios, la humanidad tiene mucho valor. Dios creó y sustenta la vida. Desobediencia. La gente siempre está enfrentando grandes decisiones. La desobediencia surge cuando la gente decide no seguir el plan de Dios. Génesis explica por qué los hombres son malos. Optaron por hacer lo malo, aún las grandes héroes de la Biblia, y las fallaron a Dios y lo desobedecieron. El pecado destruye la vida y las personas. Ocurre cuando desobedecemos a Dios. Vivir como Dios quiere hace que la vida sea productiva y plena. Promesas. Dios da promesa de ayuda y protección a la humanidad. Esta clase de promesas se llama pacto. Dios cumplió su promesa
entonces y la cumple ahora en la promesa amarnos y aceptarnos, perdonar. Obediencia. Lo opuesto, el pecado, es la obediencia. El obedecer a Dios restaura nuestra relación con Él. La única manera de disfrutar los beneficios de la promesa de Dios es obedecerlo. Prosperidad. La prosperidad va más allá de la simple riqueza material. La verdadera prosperidad y la plenitud viene como resultado de la obediencia a Dios. Cuando la gente obedece a Dios, encuentra paz con Él, con los demás y consigo mismo. Israel. Dios establece a Israel para tener un pueblo consagrado que, uno, mantuviera activo los principios de Dios en el mundo. 2. Proclama al mundo como es Él. 3. Prepara el mundo para el nacimiento de Cristo. Actualmente Dios busca gente que lo siga. Tenemos que proclamar la verdad, el amor de Dios y a todas las naciones, no solo a la nuestra. Debemos ser fieles en cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Lugares de clave en Génesis. Dios creó el universo y la tierra. Luego hizo al hombre y la mujer y lo puso a vivir en un precioso huerto. Desafortunadamente, Adán y Eva desobedecieron a Dios y fueron expulsados del huerto, como vemos en Génesis 3, capítulo 4. ¿Cómo nos habla el Señor ahí? Grande, maravilloso el Señor. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todo para guardar el camino del árbol de la vida. Bendito sea, grande, maravilloso. Así es, como guardar el árbol de la vida. Como vemos el árbol de la vida que nos enseña, el árbol de la vida es el agua de vida, símbolo de la vida eterna. Jesús emplea ese mismo símbolo con la mujer samaritana. Descubrir la plenitud y vida de Dios y las bendiciones eternas que vienen cuando creemos en Él y permitimos satisfacer nuestra sed espiritual. Este árbol de la vida es semejante al árbol de la vida del huerto de Edén. En Génesis, en el capítulo 2, verso 9 nos habla, Yahvé, Dios hizo brotar del suelo toda clase de árbol grande a la vista y de fruto sabroso, y también el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después que Adán y Eva pecaron y se les prohibía que comiera el árbol de la vida, porque no podrían tener vida eterna mientras permanecían bajo el dominio del pecado. Pero la gracia y el perdón del pecado mediante la sangre de Cristo, no habrá maldades ni pecado en esa ciudad. Podremos comer libremente del árbol de la vida cuando sea destruido el control que tiene sobre nosotros el maligno, que es en el mundo. Si él después es destruido, el mal, todos los males serán destruidos. Pero mientras el mal exista, no podremos nosotros comer ese árbol de la vida. Así es, mi amado hermano. Este mensaje que nos habla el Señor nos ayuda a reflexionar muchas cosas, porque nosotros tenemos que dejar todo el pecado, todas las cosas para nosotros seguir el camino de Dios. Eso es lo que Él quiere, el Señor, que sigamos el camino, dejemos toda la maldad, todo lo que tenemos dentro de nuestra mente y caminar en la presencia del Señor. Destruir el control que tiene sobre nosotros el pecado y surge nuestra eternidad con Dios.
porque será necesario que sanen las naciones si el mal ya no existe. Y no habrá más maldiciones significa que nada maldito estará en la presencia de Dios. Eso cumple la promesa en los libros de Zacarías. Oír y leer el relato de un testigo ocular es lo mejor que uno puede hacer si es que no ha podido observar personalmente. Juan fue testigo del acontecimiento descrito en Apocalipsis. Los escribió para que pudiéramos ver y creer al igual que él vio y creyó. Si has leído hasta aquí, usted ha visto y ha creído también. Lo que están lavando su ropa son los que tratan de purificarse de un estilo de vida pecaminoso. Cada día estás procurando mantener fiel y estar preparado para la venida de Cristo. Este concepto también se explica en la segunda nota sobre en el Edén, y Adán Eva se expidió que disfrutara del árbol de la vida por causa de su pecado. Como vemos en Génesis capítulo 3, verso 22, dijo entonces Yahvé Dios: ahora el hombre se ha hecho como uno de nosotros, pues ha conocido el bien y el mal. Solo falta que alargue la mano y tome del árbol de la vida, coma de él y viva para siempre. Yahvé Dios le expulsó del jardín del Edén para que labrara la tierra de que había sido tomado, porque del polvo fue tomado, y al polvo volveremos nosotros también. Echó por fuera al hombre y apartó al oriente del jardín de Edén y querubines, y llamó de la vibrante espada para cerrar el paso del árbol de la vida. Gloria a Dios. En la nueva tierra, en el pueblo de Dios, comerá el árbol de la vida, porque se ha quitado su pecado por la muerte y la resurrección de Cristo. Lo que come del fruto de este árbol vivirá para siempre. Si Jesucristo lo ha perdonado de su pecado, tendrá el derecho de comer este árbol. Para ampliar este concepto, vea en las primeras notas, como vemos en las primeras notas sobre el Génesis. Claramente vemos ahí como nos habla también. Este árbol vivirá para siempre si Jesucristo perdona sus pecados, y tendrá el derecho de comer ese árbol. Que ampliar este concepto, como vemos en Génesis mismo, capítulo 22, verso 2, en medio de las plazas de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que lleva 12 frutos. Cada mes da fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. No se conoce la ubicación exacta de estos pecadores, ni tampoco importante conocerla. Ellos están afuera, fueron juzgados y condenados. En el énfasis que nada maligno ni nada pecador están en la presencia de Dios para corromper, hacer daño a cualquiera de los fieles. Jesucristo es la raíz y el linaje de David. Como creador de todo, Él ha existido mucho antes que David como ser humano. Sin embargo, fue uno de los descendientes directos de David, como vemos en los libros de Isaías. En los libros de Isaías capítulo 11, verso 1, saldrá un renuevo del trono de José, un tallo brotará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, el espíritu de consejo, y fortalecerá el espíritu de ciencia y el temor de Yahvé. Y se
y se complacerá en el temor de Yahvé, no juzgará por las apariencias, no decidirá de o dos, juzgará con justicia a los seres, sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Herirá a los violentos con vara de su boca. Matará al impío con su aliento de su labio. Sara, justicia, será justicia de su cintura y fidelidad al Creador al Creador. Vemos cómo claramente juzgará con justicia a los seres sentencia con rectitud y pobres de la tierra. Herirá el violento con la vara de su boca. Matará al impío con el aliento de su labio. Gloria a Dios. Vemos en los libros de Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Como vemos, los que nos habla esa genealogía. Como en Mesías es la estrella resplandeciente de la mañana, la luz de la salvación para todos. Tanto en el Espíritu como en la esposa de la Iglesia, extiende la invitación a todo el mundo para que acudan a Jesucristo y experimente la alegría de la salvación en Cristo. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana del pozo, le dijo que podía darle agua viva. Como vemos en los libros de Juan, capítulo 4, verso 10, respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú habrías pedido y Él te lo habría dado, agua viva. Gloria a Dios. Esa metáfora se emplea una vez más cuando Cristo invita a todos a que acudan a Él para que beba del agua de la vida. El Evangelio tiene un alcance ilimitado. Todas las personas de todos lugares pueden recibirlo. No se puede ganar la salvación. Dios la da gratuitamente. Vivamos en un mundo sedientos de agua de la vida y muchos mueren de sed, pero no es demasiado tarde. Invitamos a todos a que acudan a Cristo y beban de esa agua. Esta advertencia es para quienes intencionalmente el mensaje de este libro. Moisés hizo una advertencia similar en los libros de Deuteronomio capítulo 4, verso 1 y 4. Ahora pues, Israel, escucha los preceptos y las normas que os enseña y ponedla en práctica para que vivan y entréis y a poseer la tierra prometida. Gloria a Dios. Nosotros también debemos usar la Biblia como cuidamos y gran respeto, de modo que no, el mensaje ni siquiera sin intenciones. Debemos estar dispuestos a poner en práctica sus principios en nuestra vida. Ninguna explicación ni interpretación humana de la palabra de Dios debe estar por encima de la autoridad del texto mismo. No sabemos ni el día ni la hora, pero Jesucristo viene pronto y aún momentos en que nadie lo espera. Esa es una buena noticia para los que confían en Él, pero un mensaje terrible para quienes lo han rechazado. Está condenado en breves, significa en cualquier instante, y debemos estar siempre preparados para su venida. Podría sorprendernos desprevenidos y la aparición de Jesucristo.
En Apocalipsis pone fin la historia humana, así como Génesis del inicio de los paraísos, pero hay una diferencia noble en Apocalipsis. El mal deja de existir para siempre. Génesis descubre en Adán y Eva que comienza a hablar con Dios. Apocalipsis descubre a las personas que lo adoran y cara a cara. Génesis descubre en el huerto que una serpiente maligna. Apocalipsis descubre una ciudad perfecta sin maldades en el huerto de Edén. Fue destruido por el pecado, pero el paraíso es creado en la nueva Jerusalén. El libro de Apocalipsis termina con una exhortación urgente. Ven, Señor Jesús. Es un mundo de problemas y persecuciones, maldad y moralidad. Cristo nos llama y permanecer en nuestra fe. Nuestro esfuerzo por mejorar nuestro mundo son importantes, pero sus resultados no pueden compararse con la transformación que Jesucristo trae consigo cuando vuelva solo. Él controla la historia humana, perdona el pecado y volverá a crear la tierra, traer paz. Durante el Apocalipsis es sobre todo el libro de la esperanza. Muestra que sin que importe lo que ocurra en la tierra, Dios está al mando. Promete que el mal no permanecerá para siempre. Y describe crear para siempre, Indura. Y Apocalipsis es sobre todo un libro de esperanza que muestra que si importa lo que ocurra en la tierra, Dios está al mando. Promete que el mal no permanecerá para siempre. Y describe la recompensa maravillosa que la guardan todos los que le creen en Jesucristo como el Señor y Salvador. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Démosle gracias por estas palabras que nos ha puesto en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestro Padre Celestial. Gracias, Padre amado, gracias, Padre Santo, bendito y grande, maravilloso, Señor. Gracias por el mensaje que hemos recibido. Gracias, Padre amado. Señor mío, ayúdanos a poner en nuestra mente, en nuestro corazón esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poner, Señor, para buscar más la voluntad tuya, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendícelo a mis hermanos que están participando en este video. Bendícelo, Padre amado. Conoce su caminar, conoce su corazón, conoce lo que está pasando, Señor. Tú conoces, Señor, a cada uno de nosotros, nuestro levantar, nuestro caminar, Señor. Tú lo conoces, Señor. Ayuda a cada uno de nosotros conforme su necesidad, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios me lo bendiga a usted, a su familia también. Que Dios me lo guarde su salida y su entrada.